A inicios del 2020, con menos de 25 pesos cubanos, podías comprar $1. Hoy, en pleno 2025, necesitas 385 pesos para comprar el mismo dólar. O sea, el peso cubano ha perdido 15 veces su valor y al parecer aún no ha tocado fondo. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Quién decide cuánto vale el dólar en Cuba? Y lo más importante, ¿el peso cubano puede recuperar su valor? Pues acompáñame y te lo explico paso a paso. A inicios del 2020 en Cuba existían dos monedas, el peso cubano o CUP y el peso cubano convertible o CUC. Técnicamente el CUC estaba, digamos que respaldado por el dólar, por lo que un CUC era igual a un dólar. En las tiendas donde se pagaba en CUC habían productos de más calidad, pero había un problema, los salarios de los trabajadores eran en pesos cubanos, no en CUC. Y entonces, ¿cómo conseguir CUC si cobrabas en pesos cubanos? Pues si recibías remesas del exterior, el banco cubano te las entregaba en CUC. Y si no tenías familiares en el extranjero, no te preocupes, podías comprarlo en las casas de cambios oficiales, conocidas como CADECA, en donde un CUC costaba 25 pesos cubanos. Entonces tenemos que un dólar es igual a un CUC, que es igual a 25 pesos cubanos. Aclaro que las empresas estatales eran quienes realizaban las importaciones, compraban los productos en el exterior y los vendían en las tiendas en CUC o en CUP, por lo que la mayoría de los cubanos no necesitaba tener dólares. Y si querías comprar dólar, no había problemas. Dabas un CUC o 25 pesos cubanos y te vendían un dólar. Incluso en el mercado informal, o sea, los cubanos que tenían dólares y los querían vender, lo hacían más barato que los bancos. Si querías un dólar, solo tenías que dar entre 92 y 95 centavos de CUC. O sea, para el día a día del cubano, valía más el CUC que el dólar. Hasta ahí creo que se entiende bien. Y sí, un poco raro que un país tenga dos monedas nacionales circulando, pero bueno, no es el fin del mundo. Ahora es que empieza a complicarse la cosa. Entre la población, cuando hacías una compra, tus CUC podían valer lo mismo 25, 24 que 23 pesos. Además, un CUC se fraccionaba en 100 centavos, existiendo monedas de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos y 50 centavos CUC. Como un CUC eran 25 pesos, 50 centavos era la mitad, 12.50 pesos y 5 centavos CUC, 1.25 pesos. Pero esta base era muy complicada, mejor redondear. Entonces, 5 centavos CUC serían un peso cubano, 10 centavos, 2 pesos, 25 centavos, 5 pesos, 50 centavos, 10 pesos. Y por tanto, 100 centavos serían 20 pesos. Pero 100 centavos es lo mismo que un CUC. Y un CUC son 25 pesos. Vaya, que si simplificamos, 20 pesos cubanos era lo mismo que 25 pesos cubanos. Y esto puede parecer absurdo, pero no era lo peor. Entre las empresas estatales, la tasa de cambio era diferente. Un dólar era igual a un CUC. Y un CUC era igual a un peso cubano. Para dos empresas estatales, daba igual que ingresaran 100 dólares, 100 CUC o 100 pesos cubanos. Técnicamente era lo mismo. Resumiendo un poco, estamos a inicios del 2020 y tenemos un caos monetario. Un dólar es igual a un CUC y un CUC es igual a 25 pesos cubanos a la tasa de cambio oficial para la población. Pero en el mercado informal, un CUC puede ser lo mismo 25, 24, 23 o 20 pesos. Mientras tanto, para las empresas estatales, un dólar era igual a un CUC y un CUC era igual a un peso cubano. O sea, un peso cubano es igual a un CUC, que es igual a 25 pesos cubanos. Es decir, que un peso cubano era igual a 25 pesos cubanos. Sencillo, ¿no? Con tanto enredo, uno se pregunta, ¿y a todas estas cuánto ganaba un trabajador? Pues hasta 2018, el salario mínimo estatal era de 225 pesos cubanos, lo cual al cambio eran tan solo 9 CUC. Para el 2020, el salario mínimo había subido a 400 pesos cubanos, o sea, 16 CUC al mes. Una mejora que por supuesto no era suficiente. Comprar en las tiendas en CUC era, para muchos, un lujo. Sin embargo, había una esperanza. Desde hace unos años se hablaba de la unificación monetaria. El CUC desaparecería y se establecería una misma tasa de cambio tanto para las empresas como para la población. O sea, un dólar sería igual a un peso cubano, por lo que un salario de 400 pesos equivaldría a 400 dólares. Y los profesionales se podrían dar al fin la vida que merecían. Eso y otras cosas más que la gente se inventaba. Bueno, como saben, en 2020 el mundo fue sacudido por la COVID y la economía cubana se resintió mucho. Pero en medio de esta situación se da la noticia: se realizará la unificación monetaria. Y sí, se iba a realizar la unificación. Solo circularía el peso cubano con una tasa de cambio única. Eso sí, no es que un dólar iba a ser un peso cubano. Un dólar sería igual a 24 pesos cubanos. Que ojo, si bien no era lo que muchos esperaban, sí era bueno establecer una tasa de cambio única
tanto para las empresas como para la población. Pero aquí no se acababan las noticias, porque el salario mínimo estatal se iba a quintuplicar. Iba a pasar de ser 400 pesos a ser 2.100 pesos, de un mes para el otro. O sea, de ganar $16 mensuales, ahora pasarían a ser $87. Algo muy bueno para los trabajadores estatales. ¿O no? Bueno, la realidad es que a la larga, los trabajadores estatales serían los más perjudicados. ¿Por qué? Los trabajadores que no eran estatales, hasta el momento, tendían a ganar mucho más dinero. Por ejemplo, un cuentapropista que ganaba 200 pesos diarios hacía unos 5.000 pesos al mes, mientras que el salario de un profesional podía ser unos 800 pesos al mes. Una gran diferencia. Pero con el nuevo salario estatal, a partir del 1 de enero del 2021, esa brecha se cerraría repentinamente. El cuentapropista seguiría ganando lo mismo, pero el profesional fácilmente lo igualaría, así, de un día para otro. ¿Pero por qué? Si la situación seguía siendo la misma el día anterior, la oferta de los productos seguía siendo la misma, lo único que cambiaba era que habría más dinero. Entonces, tanto los cuentapropistas como los vendedores informales subieron los precios. ¿Y por qué no se prohibió subir los precios? Pues sí que se hizo. El Estado topó muchos precios, sobre todo de los alimentos. Sin embargo, la economía no funciona así. A quienes le toparon los precios sin incentivos suficientes, disminuyeron su actividad. Por ejemplo, en los primeros meses del 2021, los productos agrícolas, por lo menos en La Habana, prácticamente desaparecieron y las empresas estatales no estaban en condiciones para asumir la producción. Así que sin opciones, tuvieron que quitar los topes. Desde ese entonces se ha vuelto a topar, se ha vuelto a quitar, se ha vuelto a poner. Pero bueno, siempre a un precio mucho más alto. Y sí, esto explica por qué subieron los precios, pero no por qué subió el valor del dólar. Si se dejó claro que un dólar serían 24 pesos cubanos. Pues bueno, con tantos cambios juntos es normal que incremente la incertidumbre. Más cuando hay una crisis económica y una pandemia mortal al mismo tiempo. Los que tenían sus ahorros en CUC tenían que deshacerse de ellos. Y con el peso cubano no estaba claro qué podía pasar. Así que muchos prefirieron asegurar y cambiar su dinero a dólares. Pero bueno, vamos al banco y cambiamos nuestros pesos cubanos. O mejor aún, los cambiamos con los particulares en la calle, que venden los dólares más baratos. Pues no, con la disminución del turismo durante la COVID, que era una de las principales fuentes de entrada de divisas, tanto para el Estado como para un sector de la población, disminuyó drásticamente la cantidad de dólares que circulaban en el país. El Estado, para que siguieran operando las empresas estatales, solo vendía dólares a la población en caso de que hubiera disponibilidad, pero nunca había. Y ahora en el mercado informal, había más pesos cubanos, más personas interesadas en tener dólares, pero menos dólares. Por tanto, al aumentar la demanda y disminuir la oferta de dólares, por supuesto que el valor del dólar subió. Incluso el mismo día que las medidas entraron en vigor, el 1 de enero del 2021, ya en el mercado informal se vendía cada dólar por un valor de 40 pesos. Entonces, si eras una persona normal y querías comprar dólares, como en los bancos era casi imposible, no te quedaba de otra que comprarlos en el mercado informal. Por el contrario, si tenías dólares, ¿por qué venderlos al banco si en el mercado informal lo puedes vender más caro? El Estado, necesitado de divisas, necesitaba captar USD, los que hubiera dentro del país o los que enviaran a través de remesas. Para esto, se establecieron cada vez más tiendas en moneda libremente convertible o MLC. ¿Y qué era el MLC? Pues una moneda virtual que estaba técnicamente, digamos que respaldada en dólar o en otras divisas extranjeras según la tasa de cambio, por lo que técnicamente un MLC era igual a un dólar. Vaya, que era lo mismo que el CUC, pero en vez de billetes, en tarjetas. Con cada tienda que surgía en MLC, desaparecía una en pesos cubanos, y las pocas que iban quedando en pesos cubanos estaban extremadamente mal abastecidas. Ahora la población necesitaba sí o sí MLC, o divisas extranjeras que pudieran llevar al banco para convertirlas en MLC. Pero ni los salarios se pagaban en MLC, ni el banco vendía MLC, a no ser que tuviera disponibilidad, lo cual nunca ocurría. Esa necesidad fue incrementando la demanda, tanto de MLC como de dólares o euros. Por tanto, todos incrementaron su valor en el mercado informal. A mediados del 2021, el gobierno cubano anuncia que no aceptará depósitos en USD debido a sanciones de los Estados Unidos. Al no poder comprar el MLC en el banco con dólares, el precio del dólar caerá en el mercado informal por debajo del MLC. Por ejemplo, para el 30 de julio del 2021, en el mercado informal, un euro era igual a 76 pesos cubanos, un dólar era igual a 60 pesos cubanos y un MLC igual a 65 pesos cubanos. ¿Y quién establecía ese precio? Si quieres entender eso y también por qué el dólar siguió subiendo y si el peso cubano puede recuperarse, no olvides darle like y suscribirte. Esto es la H de Hugo y nos vemos muy pronto en la parte 2.